Puede parecer mentira, parece un cuento chino, pero como diría el poeta, solo quien lo probó lo sabe. Al menos algo entiende de lo que le ocurrió, y lo que ocurrió fue un tsunami de emociones, de pensamientos desencontrados, confusos, que dejan dinamitada la autoestima, el corazón hecho trizas, la integridad cuestionada y la dignidad por el piso. ¿Y quién diría que podía pasarme a mí, a nosotros, quienes teníamos prácticamente claro, como una respuesta exacta, poética de la vida, que el amor recíproco, que el milagro del amor correspondido llegaría nuevamente o llegaría en algún momento? Que solo deberíamos ir surfeando nuestras sombras sin negarlas, pero abiertos a la posibilidad de ese rescate emotivo, de ese encuentro destinado que cambiaría de repente lo aburrido, rutinario y constante en una enorme y gran expectativa de vida y de ilusión. Y algo así fue lo que ocurrió. Una gran ilusión, en medio del tedio general, de lo común, en el flujo de lo cotidiano, de un momento de distensión, en el comienzo de un día o en el final, en una hora aparentemente cualquiera que luego sería un recuerdo exacto. Así llegó ese contacto como un rayo, esa mirada como un imán, y esa voz, una ruta al hechizo. ¿Cómo les va, amigos? Nuevamente con ustedes para compartir una pequeña video sesión y contarles algunas cosas. Entre ellas contarles que les acabo de leer una parte de uno de los capítulos del libro que estoy escribiendo, que me tiene atareado y que tiene fecha ya de entrega, entonces me tiene muy atareado. Y esto pertenece al capítulo que se llama En el nombre de tu amor. En el nombre del amor, porque si hablamos de narcisismo, de narcisistas, todo será en nombre de tu amor. ¿No es así? Y como se van a venir ahora en este mes de septiembre del 2025, cuando estoy grabando esto, y saben que, bueno, todos sabemos que los videos de YouTube son atemporales, y cuando te llegan porque lo estás buscando, por el título, porque estás con el tema y en distintos estadios del tema. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Jorge Moya, soy terapeuta holístico, soy coach motivacional y de desempeño, y ya en esta fecha se cumplieron 2 años de una experiencia vivida en mi vida, considerada por mí también y por mis analistas de abuso psicopático y narcisista, y cada vez es más la cantidad de profesionales de la salud que se abren a hablar de sus propias experiencias. Y en uno de los videos yo he comentado eso, ¿no? De al mejor cazador se le escapa la liebre, ¿no? Y ustedes incluso han escrito comentarios diciendo, bueno, si a vos te pasó o a usted le pasó que tenía herramientas, sí, pero hasta mismísimos psiquiatras que conocen mucho el tema de la psicopatía y la estudian, saben que puede deslizarse una situación por precisamente el efecto principal y que tiene la psicopatía, que es el fingir sentimientos y el fingir emociones, y por ende también fingir empatía. Entonces, en esa primera etapa que tanto nombramos de bombardeo de amor, de love bombing, y en toda área, ¿no? Quiero decir, también en otro tipo de vínculos, pero sobre todo quiero este video realizarlo. Seguramente hablaremos de estas cosas, pero quería cerrar el tema con este video respecto a lo que es las parejas, porque tienen un montón de videos en este canal respecto a
bueno, a la fase de low bombing, la devaluación, la manipulación emocional, la disonancia cognitiva que genera, el recuperarse del abuso narcisista, el Excel mental que hay que hacer y tener muy guardados las cosas en la propia cabeza y en la propia historia para comprender lo sucedido. Parte de videos donde hablamos más del esfuerzo espiritual que hay que hacer, como en La Noche Oscura del Alma, donde uno reconoce el despertar espiritual que se produce, porque bueno, cada vez más son los videos y los estudios y los informes que hay respecto a la relación del narcisismo y la psicopatía con la oscuridad. Entonces, y eso te absorbe, te atrapa, te quedas en una zona oscura, eras toda luz, todo luz, y de pronto todo empatía, y en general las personas que descubren que habían estado con una persona narcisista, lo hacen después de estar sufriendo, después de estar comprendiendo esto, ¿no? Que había sido como un hechizo. En algunos casos fue literalmente hechizos, amarres y esas cosas que hacen, pero también por otro lado, más que nada, lo que sucede a través del enganche sexoafectivo y bueno, y ya podemos comprender un poco, y si mirás distintos videos, qué es lo que le ocurre a un montón de personas, a la mayoría de las personas, y cada vez son más que están interesadas en el conocimiento del tema, de las experiencias de cada uno que pueden arrojar, y del desglose, digamos, o el desglose de las cosas que sucedieron, más el armado de ese puzzle que bueno, que la persona narcisista, con su descarte, con su bloqueo, con su difamación, con su gaslighting, con su dar vuelta a los temas, con no hacerse cargo absolutamente de nada y echarte la culpa a vos de todo lo ocurrido, incluso del fracaso de la relación, obviamente producto de la disonancia cognitiva que a todo le puede quedar y le queda, ya generada a partir de la intermitencia, del refuerzo intermitente y de la devaluación. Obviamente necesitas armar ese rompecabezas. En ese transcurso, que es un duelo, que es el duelo de duelar la relación, y que cada uno tiene su camino y su método y su eficacia para hacerlo lo más real posible dentro del contacto cero y dentro del proceso de corte. Hoy lo escuchaba al doctor Mario Alonso Puig y explicaba exactamente que en el contacto cero, cuando uno realmente corta la relación, el cerebro empieza a oxigenarse, primero no soportás ni el silencio. Es más, mucha gente, a mí me ha pasado también, va casi en un estado de supervivencia a estudiar muchísimo. A mí particularmente me gusta, pero a tratar de interesarse, pero estás muchísimas horas tratando de atar los cabos y vas por un autor, por otro autor, por otro autor. Y bueno, los que somos, en este caso soy terapeuta, obviamente vamos a muchos más autores y muchos más libros, pero es entender cómo ocurrió, porque en realidad, ¿qué fue lo que me ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Es la gran pregunta, ¿no? Y eso sucede ante el duelo, y sucede en un duelo en soledad, ¿no? En un duelo en soledad, porque quisiera, en este resumen de hoy, en esta sesión de hoy, poder recordar esto o decir esto. Yo en el último video dije primero lo del perdón, hablé lo del perdón, ahora me voy a ampliar en esto, pero también comprender la necesidad imperiosa que es entender que no hay cierre digno, o que no hay un cierre de a dos, y que esto lo tenés que saber. Si estás pasando por un duelo o has tenido una relación con una persona narcisista y quedaste movilizado, además de hacer una terapia, si te interesa lo puedes hacer conmigo, pero con quien quieras hacerlo sería importante. Pero más allá de las herramientas y recursos que elijas tener, una de las cosas que es fundamental, que todos los autores coinciden, y las personas que hemos vivido el tema creo que en práctica también, es entender que vas a tener que hacer un cierre de ciclo
solo, que no va a haber que caes en el error y en la fantasía de quedarte enganchado con esa persona post corte, post bloqueo, post incluso maltrato, porque has quedado en una disonancia cognitiva, enganchada por algo que ellas mismas generaron, que es que te engancharas a tu nivel de dopamina, de enganche sensual, afectivo, el proyecto para vivir, el noviazgo que te habían vendido. Y como tienen estas personas adicción a la seducción sexo-romántica, unen esas dos cosas. Entonces es muy duro y es muy fuerte comprender que cuando devaluaron lo sensual y lo afectivo y lo sexual, ya estaban empezando a tener low bombing en otros lados, o durante tu relación con esta persona también, lo que se llama triangulación narcisista, ¿no? Es parte literal de su esencia, digamos, de su forma de ser, y en muchos casos de su trastorno, ¿no? Por lo pronto también yo celebro cuando estoy trabajando con jóvenes, por ejemplo, que se acercaron y se acercan a mí desde hace ya 1 año y pico, que quieren pulir sus rasgos narcisistas, porque rasgos tenemos todos, entonces podemos caer en el ghosting, en el gaslighting, en la devaluación, en lo evitativo, en la no empatía en algún momento. Y por una cuestión de historia personal podés tener algún rasgo que para eso sirve mucho hablar del tema del narcisismo y la psicopatía, precisamente porque cuando los rasgos son aceitados, cuando los patrones de conducta se repiten como todo, tienen éxito. O sea, si vos entrenás, te va a ir mejor con tu cuerpo. Si vos estudiás, te va a ir mejor no solo con tu mente, sino con tu conocimiento. Si vos seguís un patrón de conducta negativo, te vas a trastornar porque el cerebro te va a pedir eso. Entonces esas personas se levantan, me río porque tengo un par de colegas que dicen, se levantan pensando a quién joder, ¿no? A quién van a depredar, a quién van a conquistar. ¿Pero por qué? Quizás pueden o no saber que van a depredar, van a terminar haciéndolo. O sea, van a terminar conquistando, queriendo que esa persona esté, porque como no son estables, la mejor manera de sostener la estabilidad del otro lado es que vos sigas esperando, y como no hay empatía, lo que queda claro es que no les importa si vos estás sufriendo, no lo sienten, no pueden sentir verdaderamente ni piedad o lástima o pena o cosa, como dirían, ¿no? Los chiquilines, ¿no? Me da cosa estar haciéndole esto a esta persona. Si pasara ese pensamiento por su conciencia, rápidamente van a encontrar su auto-gaslighting. Se lo merecía, se lo buscó, me dijo tal cosa, me criticó, me dio una opinión que no me gustaba, porque también al tener una fuerte, ¿no?, dificultad para tomar una crítica o una opinión sana, digamos, que puede ser incluso una opinión que vos quizá podés decir en la pareja de construir, y si no les cierra, básicamente van a ser susceptibles a esa crítica o a esa opinión, y eso, como tienen un sistema que lamentablemente es maligno, tienen que castigar. Te voy a castigar con un bloqueo, con un ghosting, y concretamente con irme con otra persona que me dé eso que yo necesito cotidianamente, eso que necesita la persona narcisista cotidianamente, que es aprobación, que es deseo, que es sentirse poderoso en su atracción, superficialmente. Obviamente que les atrae la idea de que esa persona quede embelesada. Obviamente tendrán situaciones furtivas, arregladas, comodines, lugares, incluso citas, apps, todos sabemos, donde se va al punto hedonista y narcisista del vínculo sexual, express, match, exactamente, y obviamente en ese rayo láser que pueden tener de estudiar a alguien, ven vulnerabilidades o ven que ahí no va a haber agua para nadar ni pescar
a esa persona como una presa, ¿no? Entonces esa habilidad la pueden tener y obviamente ya en el sistema del narcisismo, en esa primera parte del abuso, se van a dar cuenta si vos picás, si vos te enganchás con su beso, con su abrazo, con sus palabras, si te ilusionás con ese encuentro, si demostrás lo que genuinamente cualquier persona empática hace y que es menester e importante en los tiempos que estamos viviendo, ser mucho más prudentes, ser mucho más adultos, ser mucho más cuidadosos. Pienso como eso de que implicaría como volver a las viejas épocas, ¿no? Todas las redes y todas las apps y todo esto nacen y crecen en el cambio de milenio. Pero en el siglo anterior y en el milenio anterior todo tenía más otro tiempo. No quiere decir que no había narcisismo ni psicopatía, pero la estructura podía implicar un cortejo menos rápido, un poquito más el interés. No quitaba lo promiscuo, lo express, pero en cuestiones de lo emocional y de abrirle la puerta de tu vida, de tu casa a una persona, hoy es cierto que estamos todos como mucho más expuestos, por ende expuestos al abuso psicopático y narcisista que viene con la cara de Cupido y se va con la cara casi sin cara, se va escapándose como un ladrón por los tejados, por decirlo de alguna manera, ¿no? A lo Greta Garbo, sin explicaciones. Saliendo por el foro, dirían los actores. Y dejando precisamente, que es lo que decía recién, dejándote en ascua, dejándote llena de preguntas, trabajo, y lo vuelvo a decir, trabajo, porque el siguiente video, los siguientes videos van a ser una saga del narcisismo en el trabajo que tanto me lo han pedido, estoy preparando y ya se estrenarán pronto. Y a partir de este próximo video tendrán el narcisismo en el trabajo. Y de paso, ya que lo anuncié, les pido su suscripción y su like y el apoyo a este canal. Y también, si quieren, pueden agregarme en el Instagram y poder comunicarse conmigo a través de mensaje privado, o también a mi mail en el caso que quieran atenderse conmigo, ¿sí? Bueno, gracias a la gente de YouTube y gracias a la gente de TikTok que ven este contenido completo. Decía, ¿no?, que ese cierre es necesario hacerlo uno. Ahí es donde la terapia funciona. Ahí es donde el acompañamiento en el fortalecimiento te va a ayudar. Ahí es donde vas a poder atar cabos y comprender. Y también posiblemente te acompañe la terapia o bueno, yo quiero respetar a quien no lo hace, pero si estás acá porque has vivido abuso narcisista o crees que padeces abuso narcisista o incluso familiar, intrafamiliar o algún tipo de abuso o violencia en un vínculo, sabes que es necesario que tengas un profesional cerca que te pueda ayudar y acompañar con herramientas, porque también están como en todas adicciones, porque viviste algo del orden de la adicción, poder entender lo que es la recaída, ¿no? Lo que es una recaída. Una cosa es que vos tengas un noviazgo, una relación, te enojaste con alguien, bloqueaste, volviste, hubo disculpas y nunca más volvió a pasar. En el caso del narcisismo, las disculpas son fingidas, no existen particularmente. Si vuelven a aparecer lo que se llama hoovering, después de la nada, aparecen con una hola, ¿qué hacés? ¿Cómo andá? Y esto es también de manual. La mayoría de las personas que sabemos de esto, que atendemos gente, es increíble. Y a veces, si vos estás en una situación, que quizás lo hagas vos, ¿no?, que busques a la persona narcisista, porque te cuesta, porque necesitas, porque crees todavía en tu disonancia cognitiva, que esa es la persona que te ama, o que alguna vez te lo dijo, pero después fue todo lo contrario. Y te lo demostró y hasta te lo pudo haber dicho que realmente no importabas, porque algo hiciste, porque algo dejaste de dar, porque algo te quejaste, porque algo, porque también siendo vos es parte del aburrimiento de ellos, ¿no? Hasta la persona favorita o su pareja estable o su mujer, su esposo, su esposa, también es parte de algo que bueno,
es para la galería, formamos algo hacia el afuera, pero hacia adentro es un infierno y es lo que se sabe, y hace muy poco tuvimos acá en Argentina sentencias respecto sobre una figura legal. Aquí se está trabajando en Argentina y en el resto del mundo sobre ya encontrar la figura de abuso psicopático y narcisista, por lo pronto, para que tanto sea educativo y para que también los jueces lo comprendan y para que se pueda respetar y se pueda mostrar, por ejemplo, porque el gaslighting y el ghosting exagerado y el bloqueo y el desbloqueo, que es parte del juego psicopático y del refuerzo intermitente, es fácil detectarlo, por ejemplo, en un historial de WhatsApp. Así que guarden todo, porque ojalá este año se pueda, por lo pronto frenar algo y dejar claro a la persona, y en ese sentido la víctima, la persona afectada, no va a tener la suerte, digamos, quizá la suerte de no sé, tendrá que hacer un juicio legal, pero no va a correr con la misma suerte de tener que siempre contar con la ignorancia de familiares, de amigos o de personas que no comprenden, que precisamente por eso te trajo a ver videos, que a veces estás solo en este tema, atando tus cabos, y lo que te pueden decir, sobre todo en el caso de los psicópatas, que dicen, pero ¿cómo si esta persona es hermosa, es genial, nos llevamos bien, nos cagamos de risa? O lo mismo de un varón. Entonces, imagínate o en el tema gay, que es muy difícil que una persona comente si no puede o tiene una doble vida o lo que sea, que son casos también que ocurren y mucho, que obviamente ellos aprovechan esa situación porque pueden abusar de tal manera y hasta amenazar a cierta persona porque la han conocido en un lugar o en una cita o en lo que sea o en una app y son de trampa. Y eso para un psicópata, para un narcisista es perfecto, porque ya saben que se van a ir y ya saben que no van a querer otra cosa que eso. Pueden tener lo que se llama, y Magnin dice, la fantasía compartida. Idealizan una relación y cada persona que conocen creen que es esa la persona, buscan el santo grial. Desde la psicología espiritual se entiende que las personas narcisistas y psicópatas, que están en la gran discusión, se discute mucho respecto a si son o no llamas gemelas, son personas que vienen a moverte todo el mundo, tomando esto con pinzas, pero pueden llegar a encontrar el amor, entre comillas, como una conexión divina, pero no tienen relación con lo divino ni con lo sagrado. Entonces se pierden la conexión porque tratan a la gente como opción. Y eso es lo que quizá te puede ayudar, lo que te estoy diciendo, para que puedas soltar, para que puedas comprender que no sirve una relación si la sentís como conexión, como amor correspondido, como eso que buscabas, como tu propio santo grial, con una persona que entendiste primero que era habitativa, o que entendías que era bipolar, o que podía tener algún problemita, o que tenía cambios de carácter, o que no entendías por qué de una noche a la mañana casi siempre te cambiaba controlan, ¿no? Entonces tienen que manejarte la expectativa y te van a decir, sí, nos vemos tal día, pero ya saben que no lo van a hacer. Yo hice una investigación personal que lo hicimos entre amigos, de captar a 2 o 3 personas específicas en un lugar y escuchar qué quieren que hagamos, qué quieren. Todo lo que decíamos nosotros sabíamos que no lo iban a hacer, no lo iban a dar. Era precisamente el juego de comprender eso, ¿no? Pedime qué quieres hacer. No lo van a hacer. O sea, pero posiblemente en el comienzo sí, porque van por lo fácil, ¿va? Y la verdad que hay una parte que yo trato que ahí sí, ¿no? Como que no me cierra mucho el puzzle, pero bueno, algunos estarán de acuerdo y si quieren opinen, que decís cómo puede, ¿no?, hacer tal cosa, o cómo puede estar con cualquiera, o cómo puede, y esto aplica a hombres, mujeres, gays, lo que sea, que cómo pueden ser que no se cuiden, o
o que no tengan un cuidado físico, personal, o que, bueno, no quiero prejuzgar, ¿no? Por favor, pero ni juzgar, pero que cuando vos ves a una persona que necesita, todos pudimos haber tenido etapas de andar en gente, pero cuando vos ves que eso se hace un hábito de por vida, bueno, esa persona no puede conectar verdaderamente con ningún proyecto. Y con quienes pueden conectar pueden ser como de su misma situación, de su mismo nivel de personalidad, donde está establecido el no pronunciamiento del sentimiento, el contrato es un contrato de promiscuidad o de situación abierta, en donde dos personas está perfecto si hacen ese contrato, pero podría ir por ahí. Acá lo que se presenta y se entiende de haber vivido algo tan doloroso es la maldad, ¿no? Es la falta de comprender, de comprensión, ¿no? De que has tocado fibras que las usan desde su vampirismo, desde tu energía. Es increíble cómo uno no solo lee, ve, atiende a personas fantásticas. Yo hago el trabajo a veces con pacientes que llegan nuevos de pedirles el permiso de que me agreguen a su Instagram o a su otra red, y de ver fotos y ver que me permiten, ¿no? Ver cómo estaban antes de conocer a la persona, qué calidad de personas y cómo se produce lo que degrada, ¿no? Cuando se degrada lo físico, cuando se degrada la piel, los ojos de tanto llorar. Pueden ir a ver videos míos de hace un año, pueden ver Recuperarse del abuso narcisista, Noche oscura del alma, Disonancia cognitiva, y van a ver mi cara. Hay uno que tengo pero el chakra laringio totalmente tapado, ¿no? De tanta angustia. Y este es un proceso el que, bueno, yo le agradezco, tengo mi religiosidad y esto es algo que es polémico, ¿no? Algunos colegas pueden decir como que agradecen. Yo agradezco la experiencia, porque me ha permitido, y lo digo más de una oportunidad, trabajar con ella. Y hasta pude tener una sesión chamánica con alguien. Jamín, te amo, te quiero mucho. Y Jamín también es mi sobrina, pero en este caso no, es Yasmín de México, en donde yo pude entender que servía lo que yo había vivido, porque tenía que entender esto en carne propia, como dije en el video anterior, en mente propia, y que esto podía servirme a mí en la evolución. También me sirvió y me pude hallar viéndome en situaciones de familia y en situaciones de amistades, y sobre todo hacer una historia de ver qué me había pasado, y hasta incluso pulir mis rasgos narcisistas de mi vida, reconociéndolo, porque son historias karmáticas y son tan kármicas que obviamente ¿qué hice yo en la vida? No a esta persona, ¿qué hice yo que me lleve a esto? Entonces, tuye. Bueno, tener que saber más que nada que los cierres son necesarios, que hay que romper ese círculo vicioso, que es importante que puedas trabajar con lo que implica extrañar, que ellos lo saben, porque vos quedaste con un sueño roto, con una ilusión rota. Cuando vos entendés que esa persona no tuvo ilusión con vos, y que cuando vos vas atando cabos te das cuenta que lo que te quería era como una opción, o sacarte algo, o usarte, depende de cada relación, ¿no? O que eras una persona que no podías entender que al principio todo era viento en popa y después la cosa se degradaba, y en muchos casos muy rápidamente, así tan rápidamente como llegó el amor, aparecía la devaluación, aparecía la crítica, aparecía nombres o situaciones, fotos y historias raras, misteriosas, que te iban a
a volverte loca, loco, para preguntar, activar tus celos, y toda esa manipulación emocional parte del abuso psicopático para que precisamente vos tengas una reacción. En cuanto vos tenías una reacción, obviamente iba a ser la causa. Ahí llega la causa por la cual yo te tengo que dejar, ¿ves? Te tengo que decir todo esto, te tengo que tratar como la peor persona porque vos te estás perdiendo a alguien como yo, que bueno, tiene el problema de ser libre. Bueno, para decirlo de esta manera, y ojalá te deseo de corazón, si estás pasando por una situación, puedas llegar a un estado en el que ya el silencio o la templanza, la aceptación, el final del duelo es la aceptación. Y yo quería en lo particular decirles esto, aparecer de nuevo, comentarles a todos los suscriptores, que les agradezco y ojalá sean más, que voy a seguir trabajando, que obviamente en mi libro y posiblemente periodísticamente, con quienes me acompañen a promocionar el libro cuando salga, que espero que sea a fin de año, voy a poder hablar de mi historia personal con más detalle, pero sí, y desde el lugar también de comunicador, pero también desde el lado de ser terapeuta, que me ha dado mucho aprendizaje todo esto, porque puedo comprender el proceso, como también puedo darme cuenta que en mi edad o en mi forma o los 30 años de radio que hice, que me llevo muy bien con la gente joven, con la gente que tuve años de rock and pop y demás, pero de poder, y de muchas entrevistas, de poder charlar con personas de todas las edades, ¿no? Pero hablo de un estadio entre los 20 y los 40 que tienen ganas de, primero, no vivir nuevamente experiencias así, y dos, no producir tanto dolor, porque empiezan a darse cuenta que pueden tener un rasgo y que ni por casualidad su plan divino, su plan de vida es ser un trastornado narcisista o un psicópata. No le interesa. Es verdad que podemos discutir que si se nace o se hace, pero sabemos que el trastorno narcisista, distante del tema de la psicopatía, hay diferencias, pero ocurre a partir de la niñez y se gesta mucho más en la adolescencia y después se transforma en un trastorno ya en la adultez. La persona no puede. Entonces, yo lo que puedo observar desde mi humilde experiencia es que hay personas que pueden decir, estoy jodiendo en esto y no lo quiero hacer más. Estoy dándome cuenta que no me importa tal cosa, o me doy cuenta que una vez que conquisto no me importa. Ya está, conquisté. Neofilia. Entonces, cuando alguien puede poder poner en palabras lo que le ocurre, o qué poca empatía que he tenido, qué egoísta. Me gusta mucho el concepto de Sam Bagnick, que dice y analiza, psiquiatra muy interesante, que dice, y creo que también el gran Iñaki Piñuel lo dice, que el narcisismo, el trastorno, se produce con un gran mecanismo de defensa. Se sienten muy atacados. No pueden... han sido como maltratados o han sido puestos en un pedestal por sus padres donde al nene o a la nena había que darle todo en la vida. Entonces se encuentran con el mundo real y si fueron devaluados se encuentran con alguien que los quiera y odian eso porque les recuerdan lo que no tuvieron. No pueden hacer el proceso terapéutico sano de decir la vida me lo dio. Una querida colega dice, si vos venís comiendo excremento, viene alguien, te da un plato proteico y vos crees que es excremento. Y te termina tratándote como mierda cuando precisamente vos le estabas dando algo mejor, realmente. Lamentablemente, si se dan cuenta, es tarde. Lo que le pasa a mucha gente en el colapso narcisista o en la vejez, que se empiezan a dar cuenta todo, y lo digan o no lo digan, pero en su soledad, como cualquier persona, y su conciencia, si es que la tienen, pueden decir, me he boicoteado y saboteado todas las relaciones. Y en el medio de tener, como si sos alcohólico o alcohólica y te va lo mismo, tomar cualquier alcohol, te viene un vinito del año 30 y te lo tomas con hielo, comiéndote una pizza y no te das cuenta. Y era un vino especial, era para una cosa especial. Bueno, espero que se haya entendido la imagen. Tenés que saber que no es que el trastorno narcisista cambia, o que el narcisista o psicópata cambia, o que tiene cura. Es lo más triste y lo que más se pregunta, y es la respuesta que más contesto en privados de Instagram. Pero
Pero sí los rasgos que cada uno tenemos en este mundo tan narci, sí, es menester pulirlos con inteligencia emocional, con empatía, palabra que escucha tanto, no sabe de qué se trata, googleen. Estamos en una etapa en la que se puede googlear todo, no hace falta preguntar qué es tal cosa. A veces me da cosita cuando la gente pregunta cosas, no en mis reels, en cualquiera, que digo, pero todo es googleable. Busquen, revisen. Nunca en la vida hubo tantos problemas como este, pero nunca hubo tanta información. Entonces, hasta la IA, si quieres, te puede hablar del tema. Difícil es, si le preguntas a IA, si te puede ayudar, pregunten, porque te va a decir, no tengo la empatía vivida, te puedo dar teoría. Sí, te va a dar teoría. Hay una diferencia entre que te den la teoría o escuches la teoría y la experiencia compartida empáticamente con alguien que sabe de qué se trata. Por eso están los grupos y por eso están estos videos con tanta gente que conoce el tema y es profesional y ha vivido el tema. Entonces, me daría para hablar mucho más, pero no quiero hacer tan extenso. Me tomé mi tiempo. Necesitaba, estoy escribiendo, estoy trabajando en sesiones, estoy haciendo constelaciones familiares también, que es mi trabajo y lo puedo hacer online y lo hago online con mucha gente, así que quien esté interesado también me puede mandar un mensaje. Lo mejor es el mail o lo mejor es el Instagram. Por ahí está mi teléfono, pero sinceramente lo mejor va a ser eso, pasarnos mutuamente los teléfonos y a partir de allí hacemos una videollamada o varias en el caso de una constelación larga o de una terapia de duelo de fortalecimiento. Finalmente, el perdón. Hay un mito, ¿no? Que para mí el perdón es un tema espiritual, es del alma. Si quisiste con el alma, vas a tener que perdonar con el alma. Si quisiste con la cabeza, bueno, y no estás de acuerdo con el perdón, yo realmente lo dejo a... Para mí me parece es un tema muy respetable y subjetivo. Sí subrayaría que si no perdonás, no rumies rencor. Y mucho menos quieras venganza. Elevate en todo sentido. Elevate en energía, elevate en cabeza, elevate a saber que es algo mejor. No te contagies de esta situación, que es lo que le pasó a esta gente, que estoy casi seguro prácticamente, es mi opinión, pero lo he leído también. En muchos casos a estas personas tuvieron personas psicópatas o narcisistas más fuertes que hicieron esto, entonces repiten la situación o leen cosas que digan cómo seducir y después dejar y que te tengan comiendo de tu mano o te sigan por todos lados, te persigan. Y bueno, las personas que tienen un problema con el ego y está inflado y es una autoestima un poco rara, necesitan esas toxicidades, no solo para decirte tóxica o tóxico, sino porque las necesitan para sentir poder y control. Cuidado con eso, querete, valorate, ten amor propio. Y yo en lo personal creo en el perdón y no en el olvido. No. Perdón sí, olvido no. Excel mental y emocional clarito. Lo que ha ocurrido, clarito. La persona nunca va a venir a decirte perdóname por esto, por esto, por esto. Y si te pide perdón, pregúntale por qué. Pregúntale literalmente por qué. Vas a ver que tira la pelota afuera. O tendrá que decir todo tu Excel. Pero cuidado, porque saben fingir empatía y lo que está comprobado es que el ciclo de abuso se repite. Entonces el hovering no es otra cosa más que la persona queriéndote de vuelta bajo su área de control. Y finalmente, alza tu voz. De la manera en que puedas, alza tu voz. Porque las personas que alzamos la voz y las personas que hablamos somos más difíciles de que nos manipulen en las historias personales que hemos vivido, ¿entendés? Porque estamos expuestos hablando del tema y por ende también posiblemente monos voladores o estas personas saben que uno está en el aire, entonces lo estamos diciendo. Entonces yo lo que veo es que, fíjate, bueno, Argentina con Julieta Prandi, los que son argentinos saben,
Va a ser difícil cuando uno alza la voz, pero cuando vos crees en tu verdad y alzás tu voz de la manera en que puedas, mínima, o por lo pronto compartas un reel, un mensaje, o lo que sea, o lo estés dejando claro, estás plantando por tu posición. Así que querete, cuidate, recordá que nadie te quita de todos modos haber creído, nadie te quita haber amado, eso es tuyo, es tu capacidad, es lo que ha crecido. Sí, viví teniendo en cuenta que lo mejor aún no nos ocurrió, y como les digo siempre, si esto les sirvió para algo y sirvió para darse cuenta, hoy es aquel mañana que ayer te preocupaba tanto. Suscríbete, pon el like, deja tu comentario si querés. Sería muy rico que comenten y que sigamos y que me ayuden a mover este canal. Hay que llegar a los 1000 mínimos para que el algoritmo se mueva mucho más, suscriptores digo, así que ojalá me apoyen en este camino también. Y lo que sigue, ya próximo video, es la introducción al narcisismo en el trabajo. No te lo pierdas. Nos vemos. Chau. Gracias.